Reconquistando el Edén, más que un programa de salud. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que ya tocamos en algún otro video, pero la idea hoy era avanzar en el tema de la combinación de los alimentos. Es muy importante que aprendamos algunas reglas básicas en relación a combinar bien los alimentos para tener mejor salud. Ustedes van a ver en esta charla que vamos a tener hoy que no es algo muy complicado y que hay que tener en cuenta algunas reglas básicas que principalmente, la función que tienen es, no generalizar el tema de las combinaciones para todas las personas por igual. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy y la importancia de saber armar un plato de comida, ¿no? Cada día y entender por qué lo tenemos que armar de distintas maneras. Por eso hoy vamos a hablar de cómo combinar los alimentos, que es una ciencia que se la conoce como trofología. Trofo viene de alimentarse, ¿sí? o alimentación, y logos es el estudio, o sea que ese sería el significado de la palabra. Y también, por otro lado, vamos a ver la importancia de la flora bacteriana o la flora intestinal, que hoy vamos a aprender un poco qué es la flora intestinal, y la importancia de que cuando uno combina los alimentos lo hagan las proporciones adecuadas para que la flora intestinal pueda trabajar adecuadamente y pueda contribuir en la nutrición del organismo. Entonces, esas son las dos cosas más importantes que vamos a ver en este video, bastante al punto, ¿no? Lo vamos a hacer lo más, sencillo posible. Entonces, para arrancar, vamos a definir nuevamente lo que es la trofología, que es la ciencia que nos enseña a cultivar o restablecer la salud mediante una alimentación que sea adecuada a las necesidades de nuestro cuerpo. De esta manera vamos a poder obtener buena sangre para nutrir adecuadamente los tejidos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida, ¿sí? Es donde están todos los componentes que van a ir a nutrir nuestras células, por lo tanto nuestros tejidos, los órganos y todo nuestro organismo. Si nuestra sangre no está bien compuesta, entonces nuestro organismo no va a ser saludable y vamos a sufrir de diversas enfermedades. Por lo tanto, fíjense lo importante que es aprender a combinar los alimentos, ¿no? A aprender a cocinar, aprender a prepararnos cada uno nuestros alimentos de la manera más saludable, que tengan un aspecto apetitoso, que atraigan la atención y que sean a la vez sencillos. Y de esta manera el organismo va a asimilar mejor el alimento. Otro punto importante es saber que el hombre se alimenta no tanto de lo que come, sino de lo que puede digerir. ¿Sí? El hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros quizá podemos creer que si comemos muchas legumbres vamos a ser saludables. Si comemos mucha espinaca vamos a ser saludables. Si comemos muchas nueces vamos a tener buena salud. Y quizá creemos que como es un alimento sano tenemos que comer un montón o comer en exceso, pero no sabemos qué proporción es lo que nosotros estamos necesitando. ¿Qué va a ocurrir entonces? Por más que el alimento sea bueno y nosotros comamos ese alimento, quizá no lo digerimos adecuadamente. Y acá entra a funcionar la flora intestinal. Entonces vamos a ver la importancia de, nuevamente, volviendo a lo que dijimos al comienzo, cómo y en qué proporción debemos estar alimentados para poder alimentarnos, ¿sí? Poder digerir ese alimento adecuadamente y nutrirnos adecuadamente, ¿sí? Las buenas digestiones,
¿sí? ¿Cómo logramos una buena digestión? Todos los, digamos, las combinaciones o las proporciones, las cantidades de alimentos que nos servimos, o el hecho de en qué momento nosotros comemos, si lo hacemos a cada momento. Bueno, todo eso y otras cosas que vamos a ver van a generar buena digestión o mala digestión. Todo lo que produzca una mala digestión va a formar ácidos. Acá ustedes pueden ver que los ácidos que provienen de las fermentaciones pútridas del intestino, que esto ocurre cuando hay malas combinaciones o comemos en exceso o no lo hacemos en las cantidades adecuadas, a nivel del intestino se empieza a fermentar el alimento. Y en esto tiene que ver mucho la temperatura del intestino y también cómo actúan las bacterias a nivel intestinal, toda la flora intestinal. Y lo que va a hacer es volver ácida la sangre, va a irritar al organismo y va a congestionar e inflamar todos los tejidos. Por lo tanto, vamos a terminar enfermándonos. Por otro lado, digerir los alimentos es formar sangre. Y la digestión normal es fuente de sangre pura y la normal de sangre impura, ¿no? Un poquito como para volver a remarcar lo que habíamos dicho anteriormente. En relación a las combinaciones alimentarias, el valor nutritivo de un alimento no está dado en su composición química solamente, sino en su grado de digestibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez haciendo hincapié en lo mismo. Quizá consumir almendras aporta mucho calcio, aporta otros minerales, magnesio, etcétera, ¿no? Tienen un montón de nutrientes, ácidos grasos esenciales, me aportan muchas proteínas que son de alta calidad, pero esa composición química de ese alimento no lo hace, digamos, de por sí solo lo único que yo tengo que consumir para obtener, por ejemplo, ácidos grasos o calcio. Yo tengo que combinarlo de una manera adecuada para poder digerirlo adecuadamente. Y de esa manera va a ser más nutritivo, sino porque como un montón de almendras voy a estar bien nutrido, sino que, digamos, esa digestión y esa nutrición va a estar relacionada con cómo yo lo combino. El alimento que es indigesto, o sea que no lo puedo digerir adecuadamente por las cosas que ya venimos nombrando, en lugar de nutrirme, me intoxica. Y el único régimen fortificante es mantener una buena digestión. O sea, la única forma de nutrirme adecuadamente para estar sano es de mantener siempre buenas digestiones. Por eso es algo muy importante y en lo que tenemos que trabajar. ¿De qué va a depender la buena digestión? Va a depender de que el tubo digestivo trabaje a 37 grados. Eso tiene, digamos, como factor predisponente el hecho de que yo combine bien el alimento, porque si lo combino bien, no voy a generar tanto trabajo al tubo digestivo y a su vez, al no generar tanto trabajo, genero menos calor y trabajo a 37 grados. Si empiezo a subir la temperatura, eso también favorece que el alimento empiece a fermentar y se vaya pudriendo, ¿sí? Y me intoxique. Cuando hablo de intoxicar, no estoy hablando de lo que uno considera como una intoxicación alimentaria. Por ejemplo, consumir un alimento que está plagado de bacterias y eso me puede dar una intoxicación, sino estamos hablando de que lentamente las distintas sustancias que se van formando en el intestino por estas fermentaciones, que hoy vamos a hablar de una, que es el alcohol, hay otros tipos de sustancias que lentamente se van absorbiendo, pasan a la sangre y de ahí a los tejidos. Y en los tejidos se van depositando y van dañando nuestras células de a poquito. Las van dañando, se van depositando y con el tiempo, rápidamente o a la larga, pueden desarrollarse enfermedades. Estas enfermedades no solamente las voy a sufrir en carne propia yo, porque quizá
mi constitución es más fuerte y no manifiesto enfermedades enseguida, pero sí las voy a ir transmitiendo a mis hijos, mis hijos a sus nietos, y eso va a ir generando cada vez más y más enfermedades de mayor gravedad. Por eso es algo importante tener en cuenta esto y pensar no solamente en uno, en la salud individual, sino en la salud de tus hijos, tus nietos, ¿sí? De toda la descendencia. ¿Y de qué otra cosa va a depender la buena digestión? De la calidad del alimento, de la cantidad del alimento y de la combinación adecuada. En relación a la calidad del alimento, ahí viene lo que hablábamos en relación a que hay ciertos alimentos, especialmente los de origen vegetal, que son los que que yo por mi parte recomiendo más, porque obviamente son alimentos de primera mano. ¿Esto qué quiere decir? Si yo consumo carne o consumo productos de origen animal, lácteos o derivados, me voy a estar consumiendo los vegetales procesados por el animal. Obviamente va a ser más fácil digerirlos y muchos nutrientes van a pasar más rápido al organismo. Pero tanto la carne como sus derivados hoy en día realmente son poco seguros en su consumo, están cargados de hormonas, de antibióticos y de muchas toxinas. Un ejemplo de esto son las llamadas dioxinas, que son tóxicos que hay en el ambiente, que provienen especialmente de los pesticidas, que se acumulan en la grasa animal y eso pasa después al ser humano, se deposita y trae un montón de trastornos, tanto a nivel hormonal como con la posibilidad de desarrollar cáncer en el ser humano. Entonces, eso como solamente algunos de los factores por los cuales es poco recomendable el consumo de productos de origen animal hoy en día. Pero, por otro lado, siempre va a ser mejor que yo consuma el alimento de origen vegetal, porque lo que se produce en el organismo al consumir carnes y derivados, lácteos y otros derivados de los lácteos, es una gran cantidad de crecimiento de bacterias, que son bacterias que se les llama patógenas o bacterias que pueden producir un desequilibrio en la flora intestinal y por lo tanto malas digestiones, más intoxicación y más enfermedad. Entonces hay muchas personas que padecen de infecciones a repetición de los oídos, de la garganta, infecciones respiratorias, como por ejemplo problemas como una neumonía o problemas de asma, ¿no? Que eso no es algo infeccioso, pero que tienen que ver con este sobrecrecimiento bacteriano anormal. Por lo tanto, siempre vamos a recomendar que consuman productos de origen vegetal. En cuanto a la cantidad del alimento, eso lo vamos a ver un poco más avanzada la charla, pero es importante saber en qué proporción armar su plato para de esa manera darle de comer en proporción adecuada a la flora intestinal y de esa manera que trabajen adecuadamente. Y la combinación adecuada, también vamos a ver algunas reglas que son generales, que todos tenemos que tener en cuenta y respetarlas para tener buena digestión. Y hay otras reglas que no son generales, sino que cada uno tiene que ir viendo qué tipo de alimento es el más adecuado y se combina mejor para sí mismo, ¿sí? Hay algunas cosas que son básicas y que todos las tenemos que observar porque sí, porque nuestro organismo está diseñado para recibir ese tipo de combinaciones de manera adecuada y cuando uno se va adaptando a eso va viendo que realmente a uno le sienta bien, digiere mejor la comida, tiene muchos menos trastornos y a la larga muchas menos enfermedades y a su vez también puede revertir daños en el organismo secundarios a, digamos, malos hábitos propios o de sus padres o sus antecesores, ¿no? Que hayan heredado. ¿Cómo hay que cuidar de los órganos digestivos? Bueno, en primer lugar, hay que evitar comer en exceso. Los alimentos no deben ser con temperaturas ni muy frías ni muy calientes.
evitar comer entre horas, comer inmediatamente antes de acostarse y muy abundantemente, o beber líquidos mientras uno come. En relación a comer en exceso, ya nombramos, ¿no?, que esto puede traer aumento de la temperatura a nivel intestinal y por más trabajo, uno le da más trabajo al aparato digestivo y la ley física es a mayor trabajo más calor, y eso va a hacer que las bacterias trabajen a mayor temperatura en nuestra flora y se genere alcohol y todas estas sustancias pútreas que nombrábamos al comienzo. Por otro lado, si el alimento es muy frío, el estómago tiene que trabajar más para alcanzar nuevamente la temperatura de 37 grados, que es la temperatura que actúa y trabaja. Y si está muy caliente, también eso produce inflamación y lo que hablábamos del exceso de putrefacciones. Comer entre horas, ¿qué es lo que se recomienda? Por lo menos que pasen como mínimo 5 horas entre una comida y otra. Entre medio lo que se recomienda es que uno beba líquidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los líquidos más adecuados? Bueno, eso también lo vamos a nombrar, que es que hay que tratar de evitar ciertas bebidas estimulantes que hacen perder el hierro, el calcio, que a su vez producen irritación e inflamación de la mucosa digestiva, del estómago, de los intestinos, favorecen las gastritis, las úlceras gástricas, también enfermedades a nivel del hígado, como por ejemplo a largo plazo el carcinoma, el hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado, y también un estímulo constante. Estoy hablando de las bebidas que tienen cafeína, como el café, el té, en algunos lugares, como acá en Argentina, la yerba mate. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda utilizar infusiones que pueden ser de frutas o infusiones como por ejemplo las hierbas, ¿no? Todo lo que uno pueda quizá también armarse la infusión utilizando, voy a dar un ejemplo, la menta, la manzanilla, que son hierbas digestivas, por dar algunas, nombrar algunas, y eso se puede tomar entre las comidas. Hidrata el organismo, tiene, según la hierba que uno consuma, alguna propiedad distinta y va a ir ayudando al organismo a depurarse. Una de las hierbas que también obviamente uno puede consumir directamente la planta, que es el alcaucil o alcachofa, también se la llama, que tiene la propiedad de ayudar a equilibrar la flora intestinal, también a depurar el hígado y el riñón. Entonces tiene una doble acción y se recomienda mucho en el caso de, por ejemplo, una persona que padece algún tipo de enfermedad o en el caso de que la persona quiere evitarla. Es una muy buena opción para utilizar y ayudar a equilibrar la flora intestinal. Entonces, comer entre horas, tratar de evitar comer entre horas y tomar líquidos, sí. Cuando uno empieza a comer adecuadamente y equilibradamente, a combinar bien los alimentos, no sufre de hambre, no vas a necesitar las colaciones famosas entre medio de las comidas, porque uno ya va a, digamos, recibir el organismo cuando se nutre y recibió todo lo que necesitaba, no te está pidiendo constantemente alimentos. Entonces, eso es algo que lo vas a empezar a experimentar una vez que lo hagas. Si llega a aparecer una gran sensación o ganas de comer, el hecho de beber líquidos aplaca esa sensación. Y el tema de las colaciones con las frutas, ahora vamos a ver un poco qué lapso de tiempo tiene que pasar entre la comida y el consumo de algún tipo de frutas. Y el beber líquidos mientras se come también es un punto muy importante a tener en cuenta, porque digamos, cuando uno toma líquidos con la comida, o sea, mientras uno está comiendo, lo que favorece es a que se vayan diluyendo los jugos gástricos y hace trabajar más el estómago. Entonces, tampoco se recomienda, porque todo lo que genera más trabajo inflama, o sea, hace que eso después se llene de sangre, produzca más calor y
más putrefacciones e intoxicación. Lo que sí se puede hacer cuando uno termina de comer, cuando ya no va a ingerir más alimentos, es tomar apenitas muy poca agua, ¿sí? Un cuarto de vaso más o menos, de a sorbitos, ensalivando y calentando el líquido, que no sea agua muy fría, porque de esa manera uno ayuda a equilibrar digamos, el nivel de lo que se llama el pH, que es el grado de acidez o de alcalinidad, que es el otro extremo, a nivel del estómago. Entonces, cuando uno toma de a sorbitos un poquito de agua al finalizar la comida, puede ayudar a equilibrar ese grado de acidez y neutralizarlo un poco, ¿sí? Eso se puede hacer, pero no con las comidas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Por lo menos 2 horas antes, antes por lo menos 1 hora, y luego de la comida se recomienda 2 horas después beber algún líquido, ¿sí? Lo mismo en relación al consumo de frutas, que eso también lo vamos a ver. O 2 horas antes o 2 horas después de las comidas, pero no junto con las comidas. Esa es una de las reglas que ya se las voy nombrando. Otra cosa importante, considerar tomar 2 comidas al día, si es necesario una tercera comida. Cuando uno empieza a combinar bien los alimentos y a realmente alimentarse adecuadamente, como vamos a ver, la importancia del desayuno y del almuerzo, tomar 2 comidas al día es más que suficiente para estar bien nutrido, a cualquier edad. Pero si es necesario, se puede tomar una tercera comida, que sería una cena, y esa cena tiene que ser temprano, aproximadamente unas 3, 4 o mejor sería hasta 5 horas antes de irse a dormir, pero como mínimo 3 o 4 horas, para que obviamente nos vayamos a dormir con el estómago totalmente en descanso también, y que no esté trabajando. Y lo que se recomienda básicamente es consumir, por ejemplo, algunas rodajas de pan tostado, puede ser vamos a ver, ¿no?, qué tipo de pan y con qué lo podemos aderezar, si nos gusta ponerle algún tipo de aderezo, con algún café de cereales, ejemplo, un café de malta o alguna infusión de hierbas, o si no, podemos cenar algunas frutas, que serían buenas opciones, ¿sí? O algún caldo de verduras. Eso es lo que se puede cenar, aunque no se recomienda tanto cenar verduras, ¿sí? Porque eso da un poco más de trabajo al organismo. Entonces, alguna de estas otras dos nutrientes, alimentos como los que nombramos, se puede consumir. El desayuno tiene que ser la comida más sustancial del día, la cena tiene que ser temprana y liviana. La actividad física tonifica los órganos digestivos, o sea que favorece la digestión, y hay que comer lentamente, ensalivar bien el alimento y masticar bien, porque es ahí cuando iniciamos la digestión. Por lo tanto, este es el punto al que quiero llegar, que es el punto clave, que cuando uno entiende esto y lo empieza a aplicar, realmente se da cuenta que con 2 comidas es suficiente. Pero si nosotros no empezamos a poner en cuenta, o sea, no empezamos a aplicar el tema del desayuno, nos va a costar hacer 2 comidas, porque al cuerpo le va a faltar alimento. Entonces te va a estar pidiendo comida cada rato y te va a estar pidiendo esa comida varias veces al día, ¿sí? De manera importante, no solamente quizás ese picoteo entre horas que uno suele hacer. Y esto es el tema del desayuno. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. El desayuno debe ser la comida más sustancial del día. Fíjense, este punto es importante. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Y creo que eso es lo que todos hemos hecho o hacemos diariamente. Decimos que desayunamos bien, quizá incorporas cereales, incorporas avena, quizá comes frutas, pero ese desayuno, si uno realmente lo compara con el almuerzo, siempre es inferior en calidad al almuerzo y en cantidad.
le faltan nutrientes, quizá le falta realmente todo lo que uno pone en el almuerzo. Entonces eso hay que cambiarlo, porque el estómago en el momento que está más preparado para recibir más nutrientes y hacer un mejor trabajo es en el almuerzo, perdón, en el desayuno y no en el almuerzo. En el almuerzo también está preparado, pero un poco menos, ¿sí? El momento en el que está más descansado y preparado para recibir alimentos es en el desayuno. Entonces uno debería levantarse temprano, iniciar el día tomando líquidos. El mejor líquido que puedes tomar es el agua, ¿sí? Que sea natural, un poco entibiada puede ser también, que eso va a ayudar a no desequilibrar la temperatura del estómago y todo el aparato digestivo. Como mínimo medio litro de las mujeres, puede ser 1 litro de los varones, y eso va a ayudar a que limpies el intestino y quede totalmente depurado para que pueda ingresar el alimento. Lo ideal es esperar 1 o 2 horas para desayunar y que el desayuno sea consistente. Y ahora vamos a ver qué tipo de desayunos te podés armar, obviamente evitando las malas combinaciones. Entonces, cuando uno hace un buen desayuno, después de esas 2 horas, realmente va a quedar satisfecho hasta la hora del almuerzo, dejando pasar esas 5 horas sin haber comido. Como reglas alimentarias, no se puede establecer algo fijo para todos. Hay que tener en cuenta, y esto es algo importante, la ocupación de la persona, cuál es su actividad, si es una persona de actividad sedentaria o tiene alguna actividad más intensa a nivel físico, la estación del año en la que se encuentra esa persona y el clima. ¿Por qué es todo esto? Porque quizá hay que primero tratar de buscar siempre lo que es de estación, porque va a ser de mayor calidad. Obviamente vamos a estar evitando un montón de distintos procesos que son más artificiales para obtener ese alimento, pero por el otro lado también, si por ejemplo estamos pasando por la estación de invierno, vamos a requerir un poco más de comidas calientes, un poco más abundantes quizá. En verano queremos más líquidos, cosas más frescas, ¿sí? Entonces hay que ver eso, y también qué tipo de alimentos tiene esa persona en ese lugar donde vive. Quizá abundan las frutas secas en un determinado país o lugar del país, y en otros lugares no. Entonces esa persona va a tener que utilizar quizá algún producto de origen animal porque no consigue frutas o verduras. Entonces eso también hay que contemplarlo y ver cómo esa persona puede combinar esos alimentos de manera adecuada para que sea más saludable para él. Hoy en día realmente esto se ha mejorado o digamos ha cambiado, no mejorado, pero sino que ha cambiado, porque podemos encontrar en cualquier parte del mundo un montón de alimentos que antes no se podían obtener. Entonces es un poco más sencillo. Pero igualmente en cada región, en cada lugar, vas a encontrar todo lo que necesitas para nutrirte adecuadamente, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso. Y en relación a la ocupación, si es una persona de actividad física más intensa, no va a tener tanto problema de indigestión como quizá una persona de actividad más sedentaria. ¿Por qué? Porque dijimos de que la actividad física tonifica los órganos digestivos. Entonces es muy importante hacer la actividad física para que los órganos digestivos estén tonificados, o sea, estén más fortalecidos, porque tienen músculos y ese músculo va fortaleciéndose con la actividad, y trabajan, ¿sí?, con más intensidad, y por lo tanto no tienen tantos problemas de digestión como una persona que pasa muchas horas sentada y no hace actividad física. Entonces esa persona tendría que comer mucho más livianamente, no comer entre horas, beber más líquidos y tratar de tener una actividad física mínima por lo menos para mejorar su digestión. ¿Qué alimentos hay que evitar siempre? La sal no es que hay que evitarla, acá nombramos la sal, sino que hay que reducirla en cantidad, ¿sí?
no más de 1 a 2 gramos por persona por día. Entonces es poca la cantidad de sal que necesitamos, pero es buena y la necesitamos para obtener minerales en la dieta. Yo les voy a recomendar la sal marina o la sal, hay otros tipos de sales como está la sal andina, la sal del Himalaya, que tienen más minerales, porque la sal común es muy pobre y solamente se le agrega yodo, pero los minerales realmente están muy reducidos por el refinamiento. Entonces es solamente cloruro de sodio que eleva la presión y trae muchos trastornos. Entonces traten de usar poca sal y este tipo de sales menos refinadas. En cuanto a los condimentos, ¿qué tipos de condimentos estamos hablando acá que hay que evitar? Los condimentos que no son los más naturales, por ejemplo, de los condimentos que no son naturales tenemos la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, sí, el ají. Hay muchos de estos condimentos son todos los picantes, irritan la mucosa del estómago y producen o favorecen con el tiempo que puedan aparecer úlceras. Y todo lo que inflama, acuérdense, elevan la temperatura y hacen que el alimento se procese de una manera inadecuada y se vaya descomponiendo. Entonces, en vez de nutrirme, me intoxica. ¿Qué condimentos puedes usar? Todo lo que sea natural, tomillo, el romero, el perejil, puedes usar el laurel, la albahaca, el ajo, la cebolla, ¿sí? Todo lo que realmente no sea irritante para la mucosa digestiva, ¿sí? El vinagre o los productos al escabeche van a volver ácida la sangre y es preferible usar el limón. Ustedes pueden después ingresar en nuestra página, en verdadpresente.com, van a encontrar un recetario donde se explica cómo hacer conservas en limón. Todos los famosos escabeches, conservas que son tan ricos. El tema del vinagre es que, como acabamos de nombrar, vuelven ácida la sangre por extremo, o sea, desequilibra ese nivel de acidez que tiene que haber y por lo tanto producen enfermedad, ¿sí? Especialmente, como habíamos nombrado, gastritis, úlceras, alteración en la digestión, por lo tanto no es recomendable. Todos los estimulantes, ya lo nombramos, todo lo que producen, los envasados, enlatados, aditivos, todo este tipo de alimentos que en realidad son pseudoalimentos porque son inventados, realmente en la naturaleza no encontramos todas estas sustancias, si no es de manera artificial, aisladas, todas estas sustancias químicas de los lugares donde estaban inicialmente, todos los encurtidos, ¿sí? Los distintos productos envasados que tienen edulcorantes o que tienen endulzantes como el jarabe de maíz, etcétera. Todos estos tipos de pseudoalimentos que hoy encontramos en los supermercados, es mejor evitarlos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no los reconoce como algo natural, algo para lo cual estamos preparados, y va poniendo bloqueos, ¿sí? Evita que ingresen a nuestras células, quedan dando vuelta y eso se va acumulando, nos intoxica y nos enferma a la larga. Y nosotros nos vamos desnutriendo porque lo que realmente es comida no lo estamos ingiriendo porque preferimos un snack o un paquete de galletitas, alguna bebida coloreada, muy rica, pero que no tiene realmente, no es un alimento real, ¿sí? Y ahí llegamos al punto de las combinaciones. Entonces, estas sí son reglas que son básicas, que todos las tenemos que observar. Esto no tiene que ver con el clima o la estación del año o la ocupación de la persona, sino tiene que ver con que nuestro organismo está diseñado para no hacer malas combinaciones y de esa manera nutrirnos adecuadamente. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, las verduras. Las verduras pueden ser digeridas tanto en medios ácidos
como alcalinos, es decir, se pueden combinar con cualquier alimento. Yo puedo mezclar verduras con carne, yo puedo mezclar verduras con cereales. Cereales estoy hablando de trigo, arroz, maíz, centeno, cebada, todos esos son cereales, mijo, quinoa. Las verduras combinan bien. ¿Con qué más combinan las verduras? Van a combinar con los tubérculos, la papa, la mandioca, ¿sí? Va a combinar adecuadamente. ¿Esto por qué? Porque en cualquier medio, ya sea un medio que es más ácido, si el estómago para hacer la digestión, el pH, que es el valor de acidez que tiene el estómago, es más bajo, se van a digerir bien. Y si es un poco más alto, que eso se le llama alcalinidad, también se va a digerir bien. Ahora, la fruta no sufre proceso digestivo. ¿Cómo es el proceso digestivo de una fruta? Yo la ingiero, la mastico, pasa el estómago casi sin digestión, casi directamente sin ser digerida, se absorben todos los nutrientes, las cosas buenas de la fruta, y ella sigue su camino por todo el intestino limpiándolo y se elimina casi, entonces como dijimos, sin digestión. Ahora, si yo me comí mi almuerzo o comí mi desayuno y después quiero comer una fruta de postre, que eso es una costumbre muy común, ¿qué va a pasar? La fruta no va a poder seguir ese camino porque se está produciendo la digestión de esa comida importante que tuvimos. Entonces va a quedar ahí la fruta y como es rica en azúcar, va a empezar a descomponerse. Esa descomposición se acompaña de fermentación, empieza a formar alcohol, que es lo mismo que ocurre si yo mezclo la fruta con, por ejemplo, un cereal o verduras o lo que fuera y lo dejo a una temperatura de 37 grados. Eso va a fermentar y va a producir alcohol. Y lo que vamos a tener es daño en los órganos digestivos, en el hígado especialmente, que se va a ir dañando y se va a ir produciendo lo que se llama hígado graso no alcohólico, ¿sí? O sea, primero empieza a haber daño, después empieza a acumularse grasa en el hígado y eso finalmente puede evolucionar, como ocurriría con un alcohólico por consumo de bebidas alcohólicas, en la cirrosis. Entonces, la fruta hay que comerla sola. No sufre proceso digestivo, en pocas horas limpian y nutren el aparato digestivo. Y tanto los almidones como las proteínas y las grasas van a ser procesados en medios más o menos ácidos, ¿sí? Dependiendo, el almidón un poquito menos de ácido, la proteína necesita mucho más acidez. Y esto quiere decir que en su proporción adecuada se combinan bien entre ellas y con verduras. Si yo hago una combinación adecuada en mi plato de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono o almidones y que serían por ejemplo los cereales o los tubérculos y la verdura, si lo combino bien en el plato, en las proporciones adecuadas, voy a hacer una buena digestión. Y las oleaginosas, hay que tratar de que las oleaginosas son las nueces, las almendras, maní, castañas, etcétera. Hay que tratar de no mezclarlas con la fruta. No en todos los casos, sino siempre. Esto, digamos, sería una regla que se podría adecuar a la persona y cómo está su hígado, si está sano o si ha sufrido daños por las malas combinaciones o por el consumo directo de alcohol o de tabaco, etcétera. Eso hay que ir viendo si la persona es una persona que no tiene malas digestiones, que hace una buena actividad, quizá podría alguna vez hacer esta mezcla, pero no diariamente, porque la fruta hay que comerla sola, ¿sí? Y acá viene un punto importante, y esto es una cita del libro La Antidieta, que ellos remarcan mucho el tema de no mezclar las frutas con otros alimentos. Y lo importante acá tener en cuenta es esta frase, que es la siguiente: cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación,
encontramos también que en el tubo digestivo se produce alcohol, con las mismas consecuencias que resultaría de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado. Entonces acá tenemos el punto que veníamos hablando, que es lo que dice Harvey y Marilyn, que son los autores de este libro, el nutricionista, uno de ellos, remarca esto, ¿no? Que cuando uno hace malas combinaciones y se produce fermentación, lo que va a ocurrir en el tubo digestivo es fermentación, alcohol y daño en el hígado, igual que si bebiéramos bebidas alcohólicas. Entonces, puede haber alcoholismo por malas combinaciones, y el alcoholismo va a llevar a muchísimas enfermedades de las más variadas, en la piel, en el pelo, en el sistema nervioso, en el corazón, ¿sí? Distintos órganos se van a ver afectados por el alcohol, la visión, cataratas, glaucoma, van a haber muchos daños que pueden ser mejorados cuando uno esto lo deja de hacer, o sea, cuando dejamos de combinar mal los alimentos y empezamos a nutrirnos adecuadamente, porque recuerden que los alcohólicos en general son desnutridos, entonces empezamos a nutrir el organismo, esto se revierte y empezamos a regenerarnos de manera automática, porque el organismo tiene la capacidad, gracias a que el Creador nos hizo de una manera perfecta, ir auto regenerándose cuando le damos la posibilidad de hacerlo. Entonces esto es algo importante, ¿sí? Quiero que se queden con esta imagen, aunque después vamos a ver unas excepciones a esto, ¿sí? Pero como regla general, la fruta se come sola, ¿sí? Hay que comer sola la fruta, porque si no, vienen las fermentaciones y viene el alcohol. Y cuando aparece el alcohol, vienen las enfermedades también. ¿Cuál sería el único caso en el cual yo podría mezclar fruta con algo? La fruta se puede mezclar bien con un tipo de pan que ustedes después pueden ingresar a la página y van a encontrar la receta de este pan, que se llama pan de masa madre. El pan de masa madre es un pan que está fermentado con un tiempo mayor de leudado, donde no se usa la levadura común, sino que se usa un fermento natural hecho con agua y harina, y eso lo que genera es que las levaduras que se forman allí vayan haciendo una predigestión del cereal con el que uno fabrica ese pan, y entonces cuando uno lo mezcla con la fruta no se producen exceso de fermentación, ¿sí? Sino que ese pan se transforma en otro producto gracias a las levaduras. Distinto es que yo mezcle la fruta, por ejemplo, con arroz o con avena, y no haya hecho ese proceso de fermentación. La otra forma en la que puedo combinar la fruta es con algún pan que no tenga levadura. ¿Sí? Un pan sin levadura también lo podría mezclar. Pero esto como excepciones, no para hacerlo constantemente. Y siempre que la persona esté sana, que haga alguna actividad física, como hablábamos antes, ¿no? Tratar de hacer esas combinaciones solo en esos casos y muy pocas veces, no tomarlo como un hábito, ¿no? Constantemente. Pero como regla general, recuerden nuevamente esta imagen, las frutas se comen solas. Otra mala combinación, y esta sí que es otra regla general y hay que tratar de no aplicarla, es mezclar fruta y verdura. Por esto que decíamos, primero que la fruta no sufre el proceso digestivo y que la verdura se digiere en medios ácidos como alcalinos. La fruta no sufre digestión, entonces ahí se empieza a generar reacciones químicas que van a llevar a la hiperfermentación y a la mayor producción de putrefacciones y de alcohol. Y acá llegamos a un punto crucial. Ustedes ahora cuando entiendan esto van a poder comprender mejor el porqué de alimentarnos de una determinada manera y armar nuestro menú o el plato cuando lo vamos a comer en una proporción particular que tiene que ver con
dar de comer adecuadamente a la flora intestinal. Ustedes imagínense que adentro de su intestino viven millones y millones de microorganismos que son beneficiosos, siempre y cuando nosotros los alimentemos adecuadamente. Si alimentamos más a un grupo que a otro, de todos estos microorganismos que ahora vamos a ver que hay en nuestro intestino, ese desequilibrio nos va a traer problemas a nosotros. Estos microorganismos se los conoce como flora intestinal o microflora. Cumplen funciones que son primordiales en nuestra nutrición. Cuando nacemos, nuestro tubo digestivo es estéril y se va colonizando por la flora intestinal materna durante el parto y por la lactancia. Esto se llama circuito enteromamario. Según como sea nuestra dieta, será el tipo de flora que tendremos. Esto es algo muy interesante, que es el tema de cómo se forma o cómo nos llenamos de esos microorganismos, porque cuando un niño nace es estéril, no hay en él ningún tipo de microorganismo. Ahora, cuando pasa por el canal de parto, toma contacto con la flora de la madre y se empieza a colonizar el intestino, se llama. O sea, empiezan a crecer, a multiplicarse esas bacterias con las que tomó contacto. ¿Y de qué otra manera se va formando la flora de esa persona, de ese bebé? A través de la lactancia, o sea, cuando va siendo amamantado, lo que se llama el circuito enteromamario, entero por intestino, la madre de su intestino, la flora bacteriana, esas bacterias pasan a la leche, ¿sí?, por ese circuito que se ha comprobado que existe, y pasa al bebé. Por lo tanto, cuando hay problemas en el chico, en un niño, por ejemplo, de cólicos, tiene que ver con la dieta de la madre. Hay que regular la dieta de la madre para que mejoren los cólicos infantiles. Si hay problemas de alergias digestivas, sangrados intestinales, por ejemplo, la famosa alergia a la proteína de la leche de vaca, bueno, todo eso tiene que ver no solamente con sacar el alimento, sino equilibrar la flora materna. Y de esa manera, por este circuito, va a ingresar hacia el bebé, por la lactancia, una mejor flora. También tiene que ver con la dieta. La persona, de la manera en la que se alimenta, va a tener una determinada flora, ¿sí?, bien equilibrada o desequilibrada. Si está desequilibrada, la flora no va a poder cumplir con las funciones de nutrición, ¿sí? Nosotros prácticamente digerimos todo a nivel de la flora. El estómago tritura el alimento, a nivel del páncreas y del hígado se van eliminando, se van vertiendo distintas enzimas hacia el tubo digestivo que tienen distintas funciones, pero el broche final y del mayor proceso digestivo, donde se producen vitaminas, donde se producen, la digestión final de los cereales, de las proteínas, de las grasas, de todo lo que consumimos en nuestra alimentación, lo hace la flora. Y todo ese alimento digerido, las distintas hormonas, las defensas de nuestro organismo van a ir mejorando y equilibrándose si nuestra flora funciona mejor. ¿Cómo está compuesta esta microflora o esta flora? Un 90% son bifidobacterias y bacteroides, un 9% va a estar constituida por otros gérmenes, son los llamados aerobios, colibacterias, enterococos, lactobacilos, y un 1% está constituido por los clostridios, estafilococos y bacterias esporógenas. Y ustedes acá tienen una imagen, que es como para que les quede la imagen grabada. Están las bacterias que se las llaman beneficiosas, que son ese 90%, ¿no? Bifidobacterias, bacteroides, y ahí tienen algunos nombres, famoso LK6. Y después tenemos las bacterias que se las llama patógenas o perjudiciales, ¿sí? Ahí nombra la cándida, que obviamente está en nuestro intestino, pero tiene que estar en mucha menor cantidad. Las bacterias, ese porcentaje que tenemos de 90, 9 y 1%, tiene una función. Y cuando nosotros armemos nuestro plato, lo vamos a tener dividido en 3 partes. Esas 3 partes
tienen que tener un equilibrio en su proporción, porque le vamos a estar dando de comer a este grupo de bacterias. Cuando nosotros le damos de comer más a un grupo que a otro, va a crecer mucho ese grupo porque lo estamos alimentando y el otro se va a morir de desnutrición porque no lo estamos alimentando. Por lo tanto, al haber ese desequilibrio y crecer, por ejemplo, las bacterias patógenas, como el estafilococo que nombramos, estas bacterias pasan a la sangre y de la sangre producen daños en nuestro organismo, nos enferman. Cuando si las tuviéramos en la proporción que tiene que estar, no nos causaría enfermedad, cumplirían su función y serían beneficiosas para nosotros. ¿Qué funciones tiene la flora? Vamos a repasar. Favorecen la digestión de la fibra vegetal. Todo lo que comemos con fibra va a ser digerido por la flora. Promueven la síntesis de vitaminas K, B2, B6, B12, ¿sí? La producen las bacterias de nuestro intestino. Y de la biotina, que también se considera otra vitamina. Ejerce un efecto defensivo y de barrera, controlando la proliferación de los agentes patógenos externos, previenen el cáncer de colon, fabrican nuestros propios antibióticos y controlan la motilidad del intestino. ¿Qué quiere decir todo esto? Van a ayudarnos a que si está bien equilibrada, van a ser de función de defensa, van a evitar que otros microorganismos ingresen o los que ya están a nivel del intestino me generen enfermedad. Fabrican los propios antibióticos, por lo tanto tienen una función de defensa. Evitan que aparezcan distintos tipos de cánceres. El de colon es obviamente directamente relacionado porque están a nivel del intestino, pero hay un montón de cánceres que pueden ser resueltos cuando la flora llega a estar en un equilibrio, ¿sí? Por todas las funciones de defensa que van a cumplir. Y el tema de controlar la motilidad del intestino tiene que ver con prevenir la constipación, que es una de las causas de múltiples enfermedades, de que aumente todos el colesterol y nos traigan enfermedades. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que desequilibra la flora? Alimentación rica en carnes, grasas y azúcares refinados, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Le doy de comer a la flora patógena, crecen en cantidad y me traen enfermedad. Uso de antibióticos, porque la barre o destruye a estos microorganismos. El uso de anticonceptivos, el tabaco o el alcohol, el estrés, ¿sí? Mi mente, si yo estoy estresado, me puede favorecer que la flora intestinal se desequilibre o mueran las bacterias. La mala combinación de alimentos, que es lo que estamos tratando en esta charla, la escasa masticación y la constipación. La escasa masticación se vio que estaba relacionada, por ejemplo, con infecciones por cándida, ¿sí? Que es un hongo que está relacionado con múltiples enfermedades, cada vez se están relacionando con más enfermedades, y esto tiene que ver con que yo no ensalivo bien la comida, no la mastico y por lo tanto las bacterias tienen que trabajar el doble o el triple de todo lo que yo no hice a nivel de mi boca. Al darle más trabajo, obviamente la digestión va a ser alterada y todos esos restos de alimentos que quedan sin digerir se pudren y traen problemas de intoxicación de la sangre. Y esto ya como para ir cerrando, que es lo que, digamos, no vamos a avanzar en este tema, en otra de las charlas y taller que se han hecho, ustedes lo van a poder ver más desarrollado, pero básicamente esto tiene que ver con el tema de la flora intestinal y es que nuestro material genético que está dentro de las células, que es lo que se conoce como ADN, tiene que recibir distintos nutrientes, ¿sí? Si nosotros nutrimos bien nuestras células, nuestros tejidos van a estar sanos, nuestros órganos y todo nuestro ser va a estar saludable. Y entonces acá en esta imagen ustedes van a poder ver que estos grupos de alimentos que van a formar el material genético en colores, acá tienen unas cintas violetas que son el grupo de los fosfatos, después, de los azúcares,
lo que ven en amarillo a los costados son los fosfatos, ¿sí? Esas pelotitas amarillas, y en el centro hay varios colores que están formando el grupo de los nitrogenados o de las proteínas. Y es lo que vamos a recibir cuando nos alimentamos, ¿sí? Los nutrientes que debemos incorporar son un 50% de fosfatos, que es el agua, las verduras, hortalizas y frutas, es lo que más vamos a recibir. Azúcares en un 30%, son cereales y tubérculos, que ya hemos nombrado varios, y de los nitrogenados un 20%, que es una mínima porción del plato, son las legumbres, semillas u oleaginosas. Y en el caso de que ustedes todavía consuman productos de origen animal, son las carnes, los lácteos o el huevo. Hablando de eso, aquella persona que consuma lácteos debe hacerlo solo. Si consumís leche, no la tomes con azúcar o con galletitas, porque eso va a hacer que la leche fermente rápidamente. Es uno de los alimentos que más rápido fermenta. Entonces, si consumís lácteos, en este caso leche, que se consuma sola, lo mismo el yogur. En el caso de consumir carne, se puede incorporar en este 20% del plato, ¿sí? Pero cuando hablamos de el plato, no puedes incorporar la leche o el yogur ahí, porque ahí haríamos mucha fermentación y aumentaría el nivel de alcohol y el daño en el organismo. Y cuando hablamos de oleaginosas, recuerden, siempre estamos hablando de nueces, de almendras, y también acá entrarían las semillas, chía, lino, girasol, etc. Y acá hay un esquema de cómo armarías el plato. En la parte rosada serían las verduras. Ahí en el plato entrarían las verduras, que lo que se recomienda es que tengan varios colores, por lo menos 4 o más, para que sea más nutritivo. El 30%, que es lo que se ve como más en amarillo o anaranjado, ¿sí? Vendrían a entrar los cereales y los tubérculos: arroz, trigo, maíz, quinoa, mijo, etc. La avena también entraría en este grupo. Vas a tener los cereales. Lo ideal es incorporar 2 cereales y un tubérculo, papa, mandioca, batata, o 3 cereales, ¿sí? En este caso se puede hacer un pan y en el pan incorporar todos estos cereales. Entonces ya en esa parte uno simplificaría la parte de variarlo. ¿Por qué más cantidad de cereales? Porque en la variedad uno incorpora todos los nutrientes, incorpora todos los aminoácidos, todos los hidratos de carbono, las grasas, todo lo que necesita tu organismo. Y esa parte que está en gris, que es el porcentaje más pequeño, vendrían a ser las partes proteicas, ¿sí? Las legumbres, las oleaginosas como nombramos, o si todavía incorporas productos de origen animal, carnes o el huevo. De ese porcentaje, si uno incorpora legumbres, traten siempre de poner 2 legumbres o una legumbre y una oleaginosa, o 2 oleaginosas. Por ejemplo, vas a poner lentejas y garbanzos, o podrías poner garbanzos y nueces, o podrías poner nueces y castañas, ¿sí? Esos son los ejemplos: o 2 oleaginosas, o 2 legumbres, o una y una. Como más te guste, lo puedes ir variando. Cuando el porcentaje es así, cuando uno respeta estas proporciones, que son las mismas proporciones que uno tiene en su material genético y las mismas proporciones que tenemos a nivel de nuestra flora intestinal, todo se va equilibrando y todos van recibiendo el alimento que van necesitando. Entonces la flora transforma todo esto que comí en nutrientes, esos nutrientes pasan a la sangre, forman buena sangre y forman mejores tejidos, porque mi material genético, mi ADN, va a estar bien nutrido. Entonces ustedes ahí pueden ir viendo la seguidilla y cómo esto va teniendo armonía, y realmente cuando uno lo empieza a aplicar mejora sustancialmente la salud. Y esto, como para terminar, esto es una
un esquema que está hecho por la universidad, la Escuela de Salud Pública de Harvard, el Departamento de Nutrición. Es un recurso nutricional que está muy interesante porque avala esto de lo que venimos hablando, y es las proporciones del plato. Entonces ustedes van a ver en verde los vegetales, las frutas no irían dentro del plato solamente por esto de las combinaciones, pero serían el 50% en el día de lo que uno tendría que consumir. Después está un porcentaje de granos, todos los cereales, y el porcentaje del 20% de proteínas, ¿sí? Salvando un poco las distancias y un poquito de las proporciones, el plato es muy similar a lo que nosotros estábamos planteando. Entonces, fíjense la importancia de esto. El agua va aparte, no con las comidas, sino entre las comidas, y la variedad, al hacerlo más variado y con más cantidad de distintos tipos de cereales y legumbres, va a ser más nutritivo el plato y lo va a hacer más saludable. Por lo tanto, ¿qué es lo importante acá? Como ustedes ven, no tanto decir, bueno, esto combina con esto y esto con lo otro, sino recordar que la fruta siempre se come sola, solamente podés combinarla si estás, tenés buenas digestiones y tu organismo funciona adecuadamente y haces una buena actividad física, con el pan, y el pan leudado de esta manera más natural. Si no, es preferible comer siempre sola la fruta para evitar las malas fermentaciones, y tampoco incorporar un postre después de las comidas. No hablamos solo de la fruta, las cosas con azúcar, tratar de consumirlas solas. Hablábamos de la cena, que eso quedó un poco inconcluso. Si uno se hace un pan con masa madre, con este fermento natural, y le quiere poner miel o le quiere poner alguna mermelada de frutas casera, lo puede hacer, pero obviamente cuando el hígado está sano, ¿sí? Si el hígado está enfermo o la persona padece alguna enfermedad, en ese caso habría que tratar de reequilibrar la flora, reequilibrar el organismo, y ahí sí puede hacer esas combinaciones. Sino que la fruta siempre se coma sola, ¿sí? Y como regla, no mezclar entonces fruta con verduras nunca, y con los otros alimentos tampoco. Después, si uno aprende a armar el plato de esta manera, desayuna de esta manera, que eso también es algo que había quedado sin aclarar. El desayuno tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual, recuerden, el organismo está más preparado para recibir más alimento. Y si uno tiene un desayuno así pero tan completo, va a combinar muy bien el alimento porque lo está haciendo en las proporciones adecuadas. Recuerden que no tiene que ver con tanto la estructura química del alimento, sino de la proporción, que esto sería la cantidad, la calidad del alimento, que es esta variedad, que tenga muchos colores, que tenga varios cereales, que tenga tubérculos, que tenga legumbres, o que yo incorpore oleaginosas, hace que todo eso sea una calidad espectacular de alimento. Y cuando uno lo combina de esta manera, la flora va a trabajar adecuadamente y no va a generar putrefacciones ni va a elevar la temperatura del tubo digestivo. Si a todo esto le agregamos lo que charlábamos al comienzo, de no comer entre horas, de no beber junto con las comidas, de hacerlo a intervalos regulares, va a lograr que el organismo funcione adecuadamente. Y ustedes no se van a tener que estar preocupando tanto por las combinaciones, sino porque esto esté bien equilibrado, y aún de esa manera uno va a poder nutrirse mejor, y va a notar que no se va a hinchar, que no va a tener todos los trastornos digestivos que vienen después, ¿no? O por ejemplo la aparición de constipación o diarreas. Todo eso se va a ir equilibrando a medida que uno haga bien las proporciones. Las comidas dulces, si uno quiere hacer algo
que tenga azúcar y demás, lo puede hacer, pero tratar de consumirlo con alguna infusión, con un café de cereales o con una infusión de hierbas. Entonces de esa manera, digamos, ese plato no va a generar distensión del abdomen y todos los trastornos que uno nota que es por malas digestiones, ¿sí? La idea más o menos es mostrarle esto. Van a ver otros videos que van a explicar esto todavía más, con ejemplos, con ideas de cómo armar el plato, pero digamos, cuando uno comprende esto y comprende que no hay reglas rígidas, que nadie puede imponer a otro comer de una manera o de otra, o combinar de una manera o de otra todos los alimentos, sino tener en cuenta las reglas básicas, hacer actividad física, dormir, exponernos al sol, tomar agua. Todas esas otras cosas van a hacer que tengamos mejor digestión. Y consumir alimentos más naturales, tratar de conseguir las cosas que sean lo más orgánico posible, con menos pesticidas, no comer los alimentos que son pseudoalimentos, tratar de evitarlos, hacer postres en casa, naturales, y traten de la fruta consumirla sola, y se pueden preparar unos ricos postres leudados, con pan leudado y frutas, que eso uno lo puede incorporar a su dieta para hacer algo dulce y rico, y de esa manera va a ser más saludable para su organismo, ¿sí? Entonces de vez en cuando uno puede darse un gusto con este tipo de postres, pero recuerden, ¿no?, que uno tiene que estar sano, ¿sí? Bueno, esa es la idea para esta charla, era hablar un poquito de esto. Espero que les haya servido, que haya sido claro, y cualquier duda o sugerencia nos pueden escribir a la página para ver si se lo podemos ir disipando esas dudas e ir enriqueciendo esta charla. Nos vemos, que nuestro Padre Celestial los bendiga, y acá estamos para lo que ustedes necesiten y podamos serles útiles. Reconquistando el Edén, más que un programa de salud.